método científico. Claro. Pero creo que ahora, bueno, ¿y cuáles eran las características de este método científico? Aún las seguimos viviendo, o sea, estamos viviendo un método, estamos replicando un método que viene del siglo XIX, ¿no? Que viene siendo la observación, la hipótesis, y bueno, pues todas estas técnicas de falsabilidad, reproductibilidad, de repetibilidad, ¿no? Y de las técnicas de deducción y predicción, sobre todo la cuestión de la predicción, o sea, ¿en qué nos ayuda la ciencia, por ejemplo, en la climatología? Pues predecir precisamente el clima, ¿no? Sí, ¿A qué nos ayuda la ciencia en la física? Bueno, de predecir cómo llega un objeto de punto A al punto B, ¿no? sí. Entonces, esto tiene muchas pautas en el desarrollo o sea, de nuestra forma de vida y nuestra reproducción de forma de vida. O sea, no se diga nada más en la arquitectura, ¿no? En el desarrollo de puentes, en la hidrotecnología, sino también, pues ya lo que en unos pocos años, o sea, a nosotros se nos podría hacer 2000 años, mucho, pues, pero, o sea, en comparación de la historia humana, en pocos años pudimos desarrollar, bueno, nosotros estamos platicando aquí, Sí, por supuesto. yo, o sea, empíricamente estoy solo y platicando solo, ¿no? Ajá. Pero esto es lo que es el milagro de la tecnología, no sé, escuchas a Morrison, ya está muerto Morrison, ¿no? Sí, Los Doors, ¿no? Entonces, creo que también eso afecta también la autorrepresentación que tiene el propio ser humano, ¿no? claro. De sí mismo, ¿no? Bueno, bueno, para no salirme, en cuanto a la pregunta que me estás haciendo, creo que ya no es válido hablar de un monismo, metodología o de otra forma de decirlo, no es válido hablar de un solo método científico, Ujú. sobre todo la cuestión de la reproductibilidad, ¿no? O sea, hay facetas de la metodología científica de algunas disciplinas que no se puede hacer, por ejemplo, la reproductibilidad, ¿no? No solo en la arqueología o en las ciencias sociales, sino en las propias ciencias básicas, ¿no? Ujú. Pongo el ejemplo de la espeleología. O sea, o sea, por más técnicas de falsabilidad que puedas hablar, por ejemplo, de la formación de las estalactitas, Sí, no va a haber ninguna forma científica que tú puedas reproducir el origen de una estalactita, ¿no? O, por ejemplo, la geología, ¿no? Tú no puedes reproducir procesos que están pasando, por ejemplo, el origen de las cuevas, el origen de las placas tectónicas, tú no lo puedes reproducir en un laboratorio. Sin embargo, tampoco ya estamos a estas alturas del conocimiento humano, no podemos negar que existe la ciencia geológica y una de sus ramas que es la espeleología. Es igual también creo que más bien sostengo que es igual también dentro de la arqueología. pero eso nos Creo llevaría, que, perdón, perdón. Termina, ¿perdón? disculpa, perdón. Sí, sí, sí. Pero No, eso, no, sí. eso nos Es que no te llevaría escuché. a plantear eh, una diversidad metodológica o nos llevaría a plantear que existen distintas formas en que cierto método se aplica, es decir, una mutabilidad metodológica en lugar de distintos métodos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, sí te explicas, pero sí es también yo lo que también me pregunto, ¿qué realmente está pasando con el método científico? Si realmente estamos saliendo, que es necesario salir del positivismo Ujú. que muy enraizado en la ciencia física, o si realmente lo único que está pasando pues es o simplemente está cambiando, ¿no? El propio método y está pues evolucionando, ¿no? Como una especie
de conocimiento que se va perfeccionando. Creo que ahí hay un resultado muy práctico dentro de la academia que nosotros nos estamos desarrollando pues en todas las academias del mundo. Mm, este, Tú ves cómo es la estructura de la tesis Sí. y vamos, la verdad es que es objetivos, hipótesis, es exactamente el mismo formato del método científico, no ha cambiado realmente el método científico, pero que esto ha propiciado realmente el desarrollo de la ciencia. Yo lo pregunto, ¿realmente ha propiciado que este formato de tesis ha propiciado que los estudiantes realmente sientan que están desarrollando una ciencia? Yo la verdad creo que más que el método científico sea como una fórmula o una estructura para poder, una receta para poder falsear nuestros cuestionamientos. Creo que más bien lo que está pasando es que es un formato que a veces recae en la cuestión literaria, en como de género literario, Sí. y ha hecho que pues, se mantenga el conocimiento científico estático. Creo que esa es la problemática. Me asumo como científico, asumo que el conocimiento científico no está, no está por perderse, ni siquiera está por desfragmentarse o por criticarse o realmente difuminarse. No, yo sostengo que realmente estamos en la plétora del conocimiento, de la sociedad del conocimiento a partir del conocimiento científico, pero creo que sí deberíamos como replantear el formato del método, como el método, ¿no? Este monismo metodológico que viene heredado desde el siglo XIX. Ya estamos en el siglo XXI. Creo que ya me perdí. No, sí, en un Pero sí perfeccionamiento creo que del estamos, método, o claro. sea, O sea, sí, creo perfeccionar el que método nos hemos, para contextualizarlo, pero ser muy cuidadosos tal vez sí, 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 en no posibilitar que ciertas características básicas de dicho método se pierdan o dejen de ser tomadas en cuenta, puesto que entonces caeríamos en este claro, relativismo de conocimientos, ¿no? En donde todo entonces volvería a entrar y ser entendido, vamos, como conocimiento tal vez no pueda criticarse, pero sí pero no como conocimiento científico. No sé si me explico. claro. Sí, claro, o sea, el relativismo, esta cuestión que dices del relativismo es como la contracara, Claro. ¿no? De las tesis como sumamente positivistas. O sea, incluso las tesis que tú ves como muy posmodernitas, o sea, donde hacen un collage que te pueden hablar, o sea, de Deleuze, de Foucault, de todo, incluso autores que se contradicen en planteamientos. Tú puedes hacer un pupurrí, una capirotada, y si le das tú el formato de objetivos, hipótesis y desarrollo, el asesor te va a decir, muy bien, ya te graduaste, ya estás listo para el CONACYT. O sea, creo que es como la contracara. De hecho, el relativismo, creo que lo que está reflejando es que no hay una agenda de investigación, o sea, particularmente en las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, Claro, claro. no hay una agenda de investigación donde realmente se estén resolviendo cuestiones fundamentales de las ciencias sociales. Y es cuando yo a veces digo, bueno, más allá de innovar, creo que en primer lugar las ciencias sociales, particularmente las ciencias sociales, debe regresar a los clásicos y debe de regresar a esta forma de conocimiento catedrático antes pues, de irse a los popurrís, Ujú. ¿no? A veces muchas de las preguntas serias que nos hacemos ahorita, ya en el a principios del siglo XX ya estaban contestadas.
o incluso los planteamientos que nosotros hacemos en nuestras tesis, que los ponemos bastante innovadores, ya estaban planteados. Creo que el camino para poder vencer este relativismo teórico es, en un primer momento, volver a los clásicos. Sí. Ese ha sido un planteamiento que también se ha postulado constantemente en la filosofía, el regreso a los clásicos nuevamente como un punto de reinicio, un botón tal vez de reset. Pero platiquemos un poco más sobre el papel del sujeto en lo que es en el método, el papel del sujeto que investiga en el método científico. ¿Cuál es el papel del investigador? Es decir, el investigador es pasivo, observando al objeto, contemplándolo, o es activo. Y si fuera activo, como modificando al objeto, ¿cuáles serían estas condiciones de modificación? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, lo podría ejemplificar con un relato que nos decían, que nos contó un profesor ahí en arqueología, muy interesante en la materia de cartografía. Uh-huh. Y era en la edad, era un rey árabe que quería que llegara un cartógrafo y le cartografiara pues su reino, ¿no? Exactamente tal y como es. Entonces llegaba el cartógrafo, hacía un mapa y le decía, así no es, hazme otro mejor, y ahí llegaba otra vez el cartógrafo y se lo perfeccionaba y se lo perfeccionaba y se lo perfeccionaba. Al final, lo que terminó haciendo el cartógrafo es reproducir exactamente el tamaño y todo lo que había dentro de su reino. Es decir, las ciencias por sí mismas no pueden representar la realidad. Que diga ser la realidad, sino solo representarla. No pueden ser la realidad. Entonces, desde que nosotros planteamos las variables o las muestras, que incluso desde un lenguaje científico, que diga matemático, o sea, nosotros ya estamos parcelando parte de esa realidad y la estamos dando a conocer. Entonces estamos dando una especie de discurso, pues, ya sea pues un discurso pues, social, ya sea un discurso político, incluso no un discurso político en el sentido pues como nosotros lo manejamos, sino partidista, ciencia, politiquero. Pues hay cúpulas de poder, ¿no? Claro. No, no estoy hablando exactamente, no nada más del activismo o de una línea política, sino incluso dentro de la ciencia, hay partidarios de cierto método, hay partidarios de ciertas hipótesis, hay partidarios de cierto modelo. Entonces, pues ya no lo decía Thomas Kuhn, ¿no? De que pues estos paradigmas que aparentemente son conocimientos acumulativos, pues realmente están respondiendo pues a intereses personales, ¿no? Y yo me atrevería a irme más allá de Kuhn, o sea, realmente pues los paradigmas no cambian porque no puedan resolver los errores del paradigma, sino porque muchas veces la misma comunidad científica no permite por un interés político académico, pues no permite el desarrollo de las propias ciencias. Y creo que, y esto pasa también en las ciencias básicas, es decir, creo que hay un fenómeno en las ciencias en general, lo podemos también particularizar aquí en México, de que, y bueno, al respecto de qué diferencia hay entre la ciencia y la tecnología. Creo que la ciencia es más que hacer ciencia realmente, se está súper especializando, se está compartimentando a ciertos ámbitos nada más. Por ejemplo, en las ciencias sociales, en las ciencias arqueológicas, ya no se habla, por ejemplo, la historia de la domesticación del maíz, sino ya se habla de que el rojo sobre bayo, en el sitio tal, o sea, vemos tesis de que son 3 renglones de que el caso de la población de tal, un
de 1887, así que incluso los títulos son del tamaño de un abstract, ¿no? Entonces Ajá. las ciencias están súper especializándose y ya realmente no sé si podríamos decirle que realmente están haciendo ciencias. Creo que también deberíamos de volcar otra vez a hacer leyes generales o a corroborar esas leyes generales. De esta forma, entonces Y creo que el investigador no solo sería, o sea, el investigador entra, modifica o es importante para la generación de su investigación, pero no solo el investigador, sino que también la institución que está detrás del investigador es determinante para la generación científica. sí, claro, claro. O sea, ahí todos los científicos te van a decir lo mismo. No se puede hacer ciencia si no es pues con el cash, ¿no? Sin Claro, un respaldo institucional. No, la verdad es que no, la verdad no puedes hacer ciencia si no es o sea, con un financiamiento público o privado, ¿verdad? claro. Pero particularmente público, o sea, no puedes hacer ciencia fuera de la institución, no puedes hacer arqueología fuera de la universidad o fuera del INAH, no puedes hacer biologías fuera de las instituciones, y lo extendería, o sea, no puedes hacer mm, el desarrollo de las ciencias médicas si no es bajo una agenda de políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, Claro, buenas o malas, pero no puede, o sea, no hay ciencia sin institución, ¿no? por supuesto. Creo que sí, Y y esta creo que dependencia entre científico a la institución y por supuesto bajo esa línea la ciencia a la institución y por qué no de la ciencia a la política, política entendida como la dominación en este caso de una estructura hacia sí, el mismo proceso, no tiende a perder, a imposibilitar la objetividad en la investigación científica y en sus resultados. Es decir, eh, imposibilita, perdón, que exista una descripción real del fenómeno o del objeto que se está, del mundo que se está intentando percibir y lo establece como una circunstancia sesgada. sí, o sea, si te refieres a que si realmente se puede generar un conocimiento objetivo, pues sí es como un tema delicado, ¿no? Claro, Aparentemente por ejemplo, ah, aparentemente los científicos hacen ciencia, ¿no? Pero si tú te fijas, realmente, y te preguntas, ¿realmente hay un desarrollo dentro de la ciencia? Y te das cuenta que muchas veces no los hay. ¿Por qué? Por el programa de incentivos académicos, claro. ¿no? Entonces, muchas veces los incentivos académicos, en lugar de desarrollar las ciencias, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues los científicos, eso pasa mucho en las ciencias básicas más que en las ciencias sociales, pues con los artículos arbitrados, pues se comparten las publicaciones, se autopublican entre ellos, se arbitran entre ellos. Entonces no hay un desarrollo de la ciencia. Pero si tú les dices, la agenda política es de que podamos, por ejemplo, ahora con el COVID, desarrollar una vacuna respecto a, no sé, o solucionar el caso de la rabia, por ejemplo, que es una de lo que pudo solucionar México. Ahí hay un desarrollo de la ciencia. Entonces, como que es la intervención política es algo como ambiguo, ¿no? Puede ayudar al desarrollo de las ciencias, pero también puede frenar el proceso del conocimiento científico. O llevarlo a Creo un que sí, punto que está fuera tal vez de las características o posibilidades del objeto que se intenta describir, ¿no? Sino que ya claro, habla del claro, símbolo más bien del objeto en lugar del objeto mismo. claro. En este rubro entonces, cuál crees que sea el fin, la intencionalidad, la teleología de la ciencia? Creo que no podría hablar como el fin último de las ciencias en toda la historia humana.
Más bien sí te podría hablar como de una teleología de las ciencias, pero respecto a, a nuestro contexto actual, ¿no? El siglo XXI, ¿no? Ujú. Y creo que anteriormente, o sea, a partir de esta lógica del positivismo, y no sé, vamos con los filósofos de la ciencia como Mario Bunge y Karl Popper, que incluso, o sea, dijeron que calificaron a las ciencias sociales como historicistas, más no ciencias, incluso les dicen las pseudociencias, ¿no? Pseudociencia, sí. Creo creo que eso lo que originó, pues es el fin de los discursos, como lo que proponía Fukuyama, de que el fin de la historia, ¿no? ¿Y esto qué originó? Bueno, pues en lugar de que las sociedades se volcaran hacia el conocimiento científico, lo que hizo fue que las propias ciencias se olvidaran, pues, de su responsabilidad social. Y creo que ahora la teología de la ciencia se debe de definir respecto a su responsabilidad social que tiene, pues, y ahora que la pregunta que me hacías, ¿no? De que pues realmente se necesita pues el dinero, bueno, pues sí, pues de dónde viene el dinero, pues de la sociedad. Claro. Nos, ajá, y yo creo que la obligación no debe ser como una obligación panfletaria, ¿no? De que, ay, el científico debe de tener siempre la bandera izquierdosa o la bandera popular o la bandera, no, es de construir alternativas a problemas específicos que tenemos ahora. O sea, y se ve, por ejemplo, que la academia, o sea, ya sea, por ejemplo, la SEP, ya sea la institución federal, pero también las academias como las universidades públicas o los think tank de conocimiento, hay que decirlo, México le da mucho dinero a las ciencias, o sea, ni Europa tiene becas como CONACYT, Ujú. o sea, aquí sí puedes incluso hacer becas incluso de arte que estén financiados con CONACYT, Sí. pero aún así, y hay muchos incentivos, de hecho, para las academias, pero aún así, ya llevamos un año de pandemia, casi un año de pandemia, y no hay ninguna propuesta académica que hable de una reestructuración de las prácticas pedagógicas para poder enseñar en esta nueva normalidad, pues pues, la licenciatura, no digamos posgrados, pues muchos de los posgrados son en línea o a distancia o incluso no son presenciales, pero por ejemplo, la cuestión de cómo llevar el conocimiento científico, Ujú. las matemáticas, a los niños, por ejemplo, de secundaria o de primaria, Sí, los ahorita en niveles COVID. básicos que son los más afectados Exacto. por Sí, esto, sí, ¿no? sí. Pues la alfabetización de las ciencias aquí, ¿no? Claro, claro. Y, y ya no digamos del COVID, digo, o sea, el COVID es una tragedia, pero la tragedia de México viene desde la cuestión de toda la guerra, la cuestión de la guerra del narcotráfico, la cuestión de los feminicidios, cuando la ciencia ha propuesto una reestructuración pedagógica, tanto de las primarias, del nivel básico, pues, o incluso de la propia universidad para que pueda incidir dentro de la comunidad y poder resolver en este sentido, pues todas estas tragedias que ha vivido México pues más de una década, más de 2 décadas, ¿no? Y eso a mí se me hace como una irresponsabilidad totalmente tanto de las instituciones públicas en general, pues, como pues de los políticos, como de los propios académicos que finalmente pues se están moviendo en la política. Por supuesto. No, incluso pienso Y ahora en el propio, en el propio discurso de lo que implica la responsabilidad social. Porque incluso en esta idea de tener responsabilidad social, el propio sistema económico político, porque ya no es posible hablar de estos elementos separados, determina
hacia dónde va dicha responsabilidad y qué elementos sí se van a determinar o calificar como responsables socialmente, como también aquellos elementos que no son. No porque sean irresponsables, sino porque no entran dentro de este parámetro de valores o de condiciones que son apreciadas pues por el propio sistema. Entonces, de igual forma, una cierta intencionalidad de mejoramiento o de perspectiva pues no entra porque no se enfoca necesariamente a los elementos y planteándolo de una forma mucho más estricta. No toma en cuenta los poderes fácticos que están detrás necesariamente de la constitución de la constitución política, ¿no? Me gustaría regresar a un tema que no profundizamos, que no se planteó del todo, que es necesariamente, sino que solo se mencionó, que es la diferenciación entre ciencia, técnica y tecnología. ¿Realmente se puede generar esta diferenciación o en lo contemporáneo estos elementos ya son imposibles de plantearse como separados? Creo que, o sea, como si fuera una reflexión general, pues obviamente sí podríamos hacer una distinción entre ciencia y tecnología, ¿no? Y en el ámbito, pues tanto laboral como académico, pues de cómo en los departamentos, en cómo está estructurado la academia, pues obviamente sí, al parecer, hay una gran diferencia, por ejemplo, pues en cómo se hace, por ejemplo, pues el departamento de geología al departamento de topografía, ¿no? Pues hay una gran diferencia, ¿no? Dentro de la temática, objetivos y programa de estudio, ¿no? Pero como lo planteaba ahorita, creo que una de las problemáticas de la ciencia es que ya no se atreve a trabajar las leyes generales, que es el objetivo de las ciencias, a diferencia de la tecnología. La ciencia, el objetivo de las ciencias como tales es elaborar o falsabilizar las leyes generales, ¿no? Elaborar grandes discursos, aunque nos dé miedo, o sea, estos grandes planteamientos pues se deben de hacer, ¿no? Entonces, creo que por el otro lado, la técnica, pues es el que se dedica a hacer, pues, uso de estas leyes generales para fabricar, pues, metodologías e incluso tecnologías que puedan favorecer la vida diaria y el mismo proceso de adquisición de conocimiento. Esa sería como la gran diferencia. Sin embargo, creo que la neta, la verdad, Uh-huh. las ciencias por este sistema que tiene, por ejemplo, México en los de en las pues en el de tratar de dar incentivos académicos y en esta carrera frente a lo laboral que tienen los científicos en agarrar estos incentivos, pues los científicos se han dedicado a la sobreespecialización de sus temas de estudio, a la sobre tecnificación o así tratar, y es que realmente tú no vas a conocer el elefante viéndolo con un microscopio, ¿no? O sea, creo que a veces yo tengo muchos compañeros de historia o mismo de arqueología, oye, ¿sabes? Por ejemplo, un compañero de historia, ¿sabes de la Revolución Mexicana? Explícame la Revolución Mexicana. Te dicen, no, pues la verdad es que yo estoy en el doctorado, pero mi tema no es la Revolución Mexicana, mi tema es la independencia, pero no la independencia, sino el año tal en la región tal. Y dices, vaya, o sea, creo que la desalfabetización de la ciencia no solo se está dando en la población en general, sino creo que la población académica, tanto de estudiantes incluso como profesores y científicos, están pasando por un proceso o sea, que ya no están alfabetizados, pues, Uh-huh. en la ciencia. Hay una sobreespecialización
Y creo que eso más que ciencias, pues es como un desarrollo simplemente meramente técnico o metodológico, Por ¿no? supuesto. La verdad, a ver si no me está escuchando ningún colega, pero la verdad, eso a mí no se me hace ciencia. A mí no se me hace ciencia. Sí, la verdad, a mí se me hace como un desarrollo, sí, de carácter científico, sí, claro, obviamente, y que contribuye a su desarrollo, obviamente, pero no sé, creo que, por ejemplo, particularmente en arqueología, ¿cuáles son los grandes temas? ¿Qué es Mesoamérica? No, ya no me hables de qué es Mesoamérica, yo te puedo hablar del rojo sobre Bayo tal, que es muy necesario, obviamente, para explicar Mesoamérica, pero ya no son esos grandes cuestionamientos, sino ya nada más es como de compartimentar el conocimiento que ya tenemos y meterlos en cajones. Ujú. Creo que está muy estancada ahorita las ciencias, tanto básicas como, bueno, le digo básicas, pero las ciencias que no son sociales, sino las ciencias naturales o las ciencias así en general, Le han dicho y duras tanto también, ciencias duras. las ciencias duras, exacto, porque también ahora les decimos ciencias duras, pero creo que también muchos de los científicos de las ciencias duras se están dando cuenta que esta falsabilidad y reproductibilidad y repetitividad que debe de tener el conocimiento científico muchas veces están por ejemplo, las ciencias biológicas, en la biología, ¿no? O sea, que muchas de las explicaciones ambientales, como por ejemplo el programa pasado que tuvieron, que hablan de los climas, o sea, que diga del calentamiento global, o sea, ya hay cuestiones que transversalizan, Ujú. Exacto. este, ya son trabajos que incluso deben de ser de forma interdisciplinaria, Así es. entre la sociología, entre los modelos matemáticos y las ciencias de la biología, ¿no? Por ejemplo, y sentarlos, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, mencionaría también con respecto al tema de más bien relación ciencia-tecnología, que en muchas ocasiones, en el entendido de que en la tecnología se otorgan más recursos, pues muchos de los científicos se ven en la coerción de tener que enfocarse a la generación de nuevos aparatos, el desarrollo de software, por ejemplo, porque necesariamente ahí encuentran las posibilidades económicas, ¿no? Entonces eso también se Sí, vuelve un elemento de sesgo y de coacción para la investigación. Volvemos al punto de que claro. no todo entra, ¿no? Sino que está muy enfocado, muy parcelado hacia intereses específicos de factores, políticos determinados. Fíjate que he escuchado en varias ocasiones que lo que importa mucho en la investigación científica es un control adecuado de variables. Eh, Sí, ¿Qué sí, nos sí. puedes decir sobre las variables? Primero, ¿qué son las variables? ¿Cómo definiríamos variable? Bueno, las variables es una forma literaria, pues sí, es como parte de la literatura de las ciencias estadísticas para decir pues realmente con lo que no, toda la ciencia que utilice datos empíricos, pues trabaja con variables, ¿no? Claro. Y bueno, ahora que dices de que vaya, o sea, las ciencias básicas pues necesitan microscopios, ¿no? ¿Qué puede necesitar un pobre arqueólogo o no sé, un sociólogo, ¿no? Y bueno, esta es una discusión que también incluso he tenido así discusiones de borrachera con mis compas que son médicos o biólogos, que me dicen, no, pero pues tú no haces ciencias, o sea, haces ciencias sociales y te apoyas de las ciencias estadísticas o las ciencias biológicas o de las ciencias básicas, ¿no? En general, y le digo, no, o sea, yo hago ciencia y podrás decir que, bueno, yo puedo ir a datar, pues a mandar a datar con un físico en un laboratorio una prueba de carbono 14
pero ahí no se acaba el quehacer científico, o sea, del manejo de las variables. Y ahora con esta pregunta, o sea, nosotros en arqueología, lo que nosotros es hacer una metodología basada en la estadística, no lo hace ninguna otra ciencia, o sea, no lo hacen ni las ciencias estadísticas, ni las matemáticas, ni la biología, no, ninguna otra ciencia más que la arqueología ha hecho un modelo de calibración de dataciones radiocarbónicas. Es decir, hay que tener en cuenta que la prueba de carbono 14 data objetos, más no los depósitos arqueológicos. Claro. Y toda la información de depósitos, pues, constituye pues, la piedra angular y primordial de nuestro método arqueológico. Pues sin su correcta, ahora sí que determinación de su historia deposicional y ocupacional y de cada contexto arqueológico, pues realmente no se puede abordar con garantías la datación que tú mandes a los laboratorios. Es decir, las ciencias arqueológicas es una ciencia que no, o sea, que sí se apoya de otras ciencias, de otras arqueometrías, así le decimos en arqueología, pero es una ciencia por sí misma. Y ese es un ejemplo, pero por ejemplo, otro ejemplo, pues es, o sea, un doctor te puede decir, te puede saber los nombres de los huesos y todo, pero pues nosotros en arqueología tú no te encuentras un fémur completo. Hay en serio arqueólogos que agarran un pedacito de hueso, simplemente un pedacito así, y te dicen exactamente dónde es, ¿no? Entonces, hay un desarrollo científico dentro de la arqueología, claro, muy diversificado, no hay una sola arqueología. O sea, hay unas arqueologías, por ejemplo, la huesología, pues está más orientado a los estudios de la antropología física, las, este, la cuestión de las dataciones está pues, más orientada a la bioarqueología, por ejemplo. Uh-huh. O sea, la arqueología siempre se dice que pues, realmente no hay una teoría arqueológica que haya inventado realmente la arqueología. Siempre la arqueología me fascina porque toma, a diferencia, pues no sé, de la sociología, la antropología o de otras ramas, otras disciplinas de las ciencias sociales, pues ha hecho un método propio, pero copiando, no es realmente original, siempre copiando de la historia, siempre copiando de la antropología, siempre, y bueno, pues también pues su historia, su desarrollo histórico, pues también ha hecho que siempre esté pidiendo prestado. Entonces la arqueología es como combina a un antropólogo, a un Sherlock Holmes, a un Bones, o sea, me encanta la arqueología, pues es una forma de vida también, o sea, claro. Es también, debería ser también para todos mis colegas, pues también una forma de vida, una forma de filosofía, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, la ciencia arqueológica, saber de nuestro pasado prehispánico, saber de nuestro pasado prehistórico, te da una apertura mental que cuando te cae el 20 de lo milenario que ha tenido las sociedades humanas en el mundo, pues es como te explota de igual forma como cuando en el momento que la cultura occidental pues empezó a tomar por carácter oficial pues el evolucionismo, ¿no? Por ejemplo, venimos pues así de muchos años, miles de años, ¿no? Del mono, ¿no? Bueno, que no venimos del mono, que no. venimos sí, ¿no? Pero va cambiando, ¿no? Compartimos características, somos parientes, pero no venimos del mono. Sí. aunque tengo muchos compas que sí la creería. Híjole, bueno, ese es un problema. No porque... A veces los veo, se rasca igual que un mono, pero no.
No, bueno, en eso yo que tengo que decir que también yo creo que supero meramente estas similitudes y sí, creo que me siento identificado, sobre todo cuando me rasco. Pero, regresando, en tu experiencia como arqueólogo, ¿cuáles han sido las variables que has tenido que te has encontrado más? Y que por supuesto has tenido Mm, que controlar, ¿no? sí, claro, o sea, en prospección, lo que tú más, creo que la arqueología, como ahorita te decía, es como un conglomerado de varias ciencias. Por ejemplo, en prospección, con lo que más trabajas es con las cuestiones de topografía, ¿no? Ujú. O sea, cómo hacer un levantamiento topográfico. Es, es muy interesante porque en lugar de tú, como arqueólogo, construir habitaciones o construir casas o construir lugares, ciudades, tú las desentierras, ¿no? Entonces es como, se dice muchas veces despectivamente que un arqueólogo pues es como un trabajo de albañil y yo la neta, la verdad es que yo en mi juventud trabajé algunos meses de ayudante albañil y pues hay muchas cosas que los arqueólogos no saben hacer y un albañil sí, ¿no? Empezando por construir casas, pero creo que como en prospección lo que tú trabajas más es como con todas las herramientas, con todas las variables que trabaja, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? ¿Y cuáles serían Entonces, ellas, así en concreto? los levantamientos, el levantamiento topográfico, pues bueno, viene siendo una técnica científica, ¿no? Ujú. Pero también, o sea, ¿cómo haces todo el planteamiento para una excavación? ¿O cómo tú haces, trazas los transectos para poder hacer, por ejemplo, toda una exploración de una área para ver si hay material arqueológico, si hay restos de lineamientos, de antiguas habitaciones o de incluso de talleres de talla de lítica o de restos cerámicos, que los restos cerámicos viene siendo el libro de la historia del arqueólogo, más que también ahí me van a decir muchos así de colegas, nah, no es cierto, pero la verdad es que la cerámica es un libro que Claro. tú puedes encontrar en el, así en la superficie. Creo que ahí también puedes, de cómo lo cuantificas, pues bueno, viene siendo una técnica una técnica que se puede considerar científica, ¿no? O Ujú. por ejemplo, el proceso de excavación, creo que el proceso de excavación es de lo más, o sea, es de los puntos, el hueso duro de las ciencias arqueológicas. Creo que ahí, por ejemplo, de cómo tú vas bajando los pisos, es muy diferente a cómo lo plantea un director en ciertos casos, a cómo lo plantea otro director en ciertos casos. Entonces ahí también hay una suerte de predivisibilidad, ¿no? De predecir qué es lo que te vas a encontrar ahí, Ujú. qué es lo que encontrar abajo de la tierra, ¿no? Y y ahí es cuando es la habilidad, el carácter de lógica científica que tiene cada director, porque hay muchos directores que incluso utilizan magnetómetros, radares y predice que va a encontrar un lineamiento por mucha tecnología que tenga, pues resulta que no, porque desde un principio, bueno, pues no desarrolló una metodología científica, Ujú. pues incluyendo a todas las variables que podría haberse encontrado ahí. Ahora, hay que tomar en cuenta que la arqueología, al igual que un médico, pues tiene su carácter de riesgo, es decir, toda la actividad arqueológica que tú hagas es destructiva.
tú excavas, destruyes un contexto. Entonces, la arqueología es, a medida que tú vas bajando, estás destruyendo un contexto y si tú no lo haces bien, le mochaste, le cortaste un pedazo a la historia, es un recurso que no es renovable, o sea, que no, que incluso se puede perder para ya la memoria de que estaba ahí registrada ya se perdió totalmente, ¿no? Claro. Entonces, sí debe de haber un carácter, por ejemplo, ahí no está el carácter experimental, o sea, tú no estás experimentando, ¿no? Al contrario, tú estás registrando. Entonces, Exacto. creo que las técnicas arqueológicas se basan sobre todo en cuantificar y en el Claro. registro, más que en la experimentación como otras ciencias. Eh, David, fíjate que me quedo pensando ahorita con relación a estas circunstancias variables y la necesidad de controlarlas, sobre todo porque sin un adecuado control de las mismas, pues pueden ocurrir accidentes, ¿no? Como nos has planteado ahora mismo. Claro. Eh, ¿Realmente es posible plantear la existencia de un control adecuado de variables en, en ciencias sociales que no tienen necesariamente una correspondencia con objetos materiales concretos, ¿no? Eh, Pongo tal vez un ejemplo y tal vez aquí los sociólogos, sociólogas que nos están escuchando me van a tirar ahora a mí piedras. Pero bueno, la sociedad es un constructo, ¿no? Es un constructo narrativo que se compone, por supuesto, de elementos materiales que son los cuerpos orgánicos de la singularidad, de las singularidades, pero es una idea, ¿no? La sociedad es una idea. De esta forma, Sí, sí, entonces, sí. dado que no estaríamos trabajando específicamente o observando directamente a elementos materiales, sino la forma en que se narra dicha idea, podríamos hablar en la ciencia social, en la ciencia sociológica, perdón, de un debido control de variables. Bueno, Felipe, creo que tuvimos Híjole, los dioses de la sociología me han castigado severamente. Creo que perdimos la comunicación con Felipe Sarabia. Vamos a intentar recuperarla. Sí, se perdió la comunicación. De veras, ya no voy a hablar. ¿Cómo ves mi clan? Ya no voy a hablar de la sociología. Me están castigando los dioses sociológicos. Pero sí, creo que es importante plantearlo de esta forma. Si no, con la sociología, para que no me vuelvan a seguir castigando los dioses. Eh, ¿Hasta qué punto las áreas sociales, académicas Listo. Es sociales? Sí, ya que recuperamos me la había comunicación sacado. con Felipe. Dije que se me estaban castigando los dioses de la sociología por hablar mal de ella. No sé si te perdiste la pregunta o si quieres que la repita o logras escucharla. Sí, por favor. Sí, 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 comentaba repítelo, por que favor. si en el caso de la sociología, dado que estamos trabajando más bien con una idea, la sociedad es una idea, Sí, ¿no? Si es posible generar sí, un adecuado control de variables o si es posible delimitar incluso las variables en una investigación sociológica. claro. ¿Es posible o no? Sí. Creo que, yo creo que sí es posible, ¿Ok? pero este, la verdad, antes de entrar a arqueología, yo estudié 2 años, Ajá. 3 años de sociología, de hecho. Y bueno, lo que yo veía es que hay creo que sí se puede Ujú. utilizar sobre todo variables estadísticas, obviamente que sí. Sobre todo cuando tú haces, sobre todo cuando, bueno, además en arqueología, también sobre todo he trabajado con organizaciones de educación para la paz, ONGs, que trabajan respecto a gestiones y proyectos que tengan que ver como con la niñez, la salud, con comunidades indígenas. Creo que ahí es cuando uno se da cuenta de que la verdad es que sí es aplicable, se necesita instrumentos de medición, ¿no? Sociales. Pero si tú te fijas en
en las tesis o en los planteamientos sociológicos, en las ponencias o en las publicaciones, creo que hay una sobreutilización Ujú. de las variables y muchas veces creo que a veces creen, sí, perdón por los sociólogos, que por hacer todo un armatoste de lenguaje matemático, Ujú. creen que ya es plantear una ciencia o ya es plantear un, un una conclusión científica, ¿no? Y bueno, muchas veces lo que se hace es decir exactamente lo que ya era obvio y no necesitabas utilizar pues estos instrumentos de medición como la estadística. Creo que en lo técnico sí es muy necesario. Se puede cuantificar, se tiene que cuantificar, sobre todo cuando tú tienes que dar un respaldo de los trabajos que tú estás haciendo a nivel institucional, tienes que respaldarlo a nivel institucional, o sea, dar resultados, ¿no? O incluso para hacer evaluaciones, por ejemplo, las metadas encuestas, test, todos estos instrumentos que les encantan a los arqueólogos, que diga a los sociólogos utilizar Sí. en campo, bueno, que le dicen investigación de campo, ¿no? Algo por ejemplo, aquí un paréntesis, algo muy interesante de los sociólogos es que, por ejemplo, le dicen investigación cualitativa al método, que de hecho es totalmente una calca de la antropología, que es la etnografía, ¿no? Ujú. Esto de los estudios de caso, historia de vida, todo esto que también incluso también ya la historia las está utilizando, ¿no? Y digo, está muy bien el instrumental estadístico que se tiene que aplicar a políticas o intervenciones sociales, pero hacer un sobreuso de los corpus o del lenguaje matemático, creo que a mí lo que me está pareciendo es que se utiliza como una pantalla para decir, estamos aquí haciendo ciencia, pero pues no estamos, la verdad es que no se está proponiendo nada. Y creo que también cae la arqueología y muchas de las ciencias sociales en este problema, pero en otro sentido. Creo que, por ejemplo, la arqueología, si tú agarras un libro de arqueología, no le vas a entender porque tiene un lenguaje muy específico, muy atorado, muy Muy técnico. ensimismado, no explica relaciones sociales, sino explica cuestiones técnicas, ¿no? Ujú. Y o sea, y a veces lo que creo es que los científicos se apoyan mucho de este lenguaje sobreespecializado. ¿Por qué? Porque realmente no están proponiendo nada. No están proponiendo, no están resolviendo el hilo negro, no están resolviendo cuestiones de la cultura o ni siquiera están desarrollando resultados a las propias hipótesis que ellos mismos se han planteado. Creo que hay una sobreespecialización del discurso, más no del instrumental técnico de las ciencias sociales. Y Claro. yo promulgo que por una arqueología que incluso resuelva preguntas bien sencillas que las propias comunidades actuales que conviven con el patrimonio arqueológico, por ejemplo, se las hacen, ¿no? ¿Quiénes eran los que hicieron esto? Así de simple. Ujú. ¿Quiénes eran los que vivían aquí? Así, una pregunta tan sencilla que necesita todo un proceso de investigación que no es sencillo para responder de forma sencilla una pregunta sencilla. Creo Claro. que ya deberíamos de volver no a un lenguaje sobreespecializado, sino a un lenguaje sencillo que no por ser sencillo de escribir, al contrario, hacer un lenguaje divulgativo es de lo más Complejo. difícil Sí, para claro. ahora. O sea, un ejemplo es Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo, o sea, hizo una obra maestra, un clásico de la literatura. ¿Por qué? Porque pudo plasmar el lenguaje el lenguaje rural, ¿no? Ujú. De su momento, ¿no?
Claro. Creo que nosotros, o sea, no por hacer un lenguaje claro y sencillo es fácil, y por eso es un round que ningún científico, en este caso ningún arqueólogo, quiere darse. Nadie quiere entrar a la divulgación, pero tampoco nadie quiere entrar a simplificar su discurso para decir y tener así la valentía suficiente. Yo doy una propuesta de lo que es Mesoamérica. Uh-huh. Todos, un concepto, un modelo teórico tan criticado y tan utilizado en arqueología, nadie ahorita en estos momentos tiene la valentía suficiente en la ciencia como para proponer. Y eso sí pasaba en el siglo XX. De hecho, no nada más arqueólogos, sino filólogos, antropólogos. Por eso creo que una necesidad básica ahorita de las ciencias sociales es otra vez volver a los clásicos. Otra Claro. vez volver a los clásicos. Hablemos un poco, si te parece, Felipe, sobre algunos mitos que se han planteado dentro de esta narrativa colectiva en la cual vivimos sobre la ciencia. Y he escuchado mucho de que ciencia significa o tiene este carácter similar a progreso. Si es científico, pues entonces va enfocada hacia el progreso. Y ¿es cierto esto? ¿Podemos corroborar dicho mito, o bien no existe tal similitud o sinonimia entre ciencia y progreso? Claro. No, sí. Va a sonar muy así, muy eurocéntrico, pero al contrario, quiero, o sea, cuando digo progreso, no lo veo como en el progreso de la historia universal, Uh-huh. en cuanto a esta visión hegeliana, ¿no? O esta visión etnocéntrica o eurocéntrica, en cuanto a que las ciencias es resultado del progreso, pero del conocimiento europeo o del hombre blanco anglosajón. Uh-huh. No, al contrario, de hecho creo que sí debe de haber de hecho las ciencias es como el pendaño del que se puede sustentar un desarrollo y un progreso, por ejemplo, de Latinoamérica. O sea, una de las mejores universidades que hay en el mundo es la UNAM, La UNAM. por Uh-huh. ejemplo. Claro. Y creo que ahora, en este preciso momento, creo que los científicos tanto sociales como de las ciencias duras en Latinoamérica y especialmente en México, la verdad, especialmente en México, podemos ya no estar al margen de la ciencia anglosajona, sino realmente fundamentarnos como las academias más fuertes del mundo, ¿no? Creo que hay un proceso ahorita histórico que no lo notamos, pero es la caída de los paradigmas tanto europeos como anglosajones. Uh-huh. Ya debe de haber una ciencia que publique en español, no porque no podamos hablar inglés, sino porque debe ser el lenguaje académico, porque hay muchísimas academias alrededor del mundo que hablan el español. Claro. O sea, creo que sí debe de haber un desarrollo, sí creo o sea, también me van a bajulear varios compañeros, pero ahora del otro lado, ¿verdad? De que sí creo en el progreso, sobre todo acompañado de las ciencias. Y bueno, volviendo en este tema de su responsabilidad social, creo que ahora en el feudalismo, pues el terreno de lucha, pues era el campo, ¿no? La propiedad de la tierra. Ya con la entrada de la era industrial, pues el terreno de lucha era la toma de la fábrica Sí, así es. y controlar los medios de producción. Ahora estamos en la sociedad del conocimiento y creo que el área de lucha, el área de debate y el área de apropiación técnica y material es el terreno institucional y científico. Entonces creo que es primordial que los jóvenes de ahora
bueno, pues, los académicos nos apropiemos de las instituciones científicas y les demos como una dirección social, sin ningún panfleto político o al contrario, con muchas directrices e ideologías políticas, no sé. Ahora se habla del Conviviendo. feminismo, se habla de la cuestión de la ecología, Claro. se habla de la cuestión de, o sea, bueno, hay muchos compañeros, que son de las comunidades indígenas, ¿no? Que incluso, así que, o sea, ellos se burlan de los que se dicen indigenistas, ¿no? Pero pues, y esto tú lo ves, por ejemplo, en el Twitter, ¿no? O sea, hay muchos compañeros de la universidad que son de las comunidades indígenas y ya no permiten ellos que hablen por ellos, sino nosotros estamos haciendo la historia de nuestro pueblo, nosotros estamos haciendo la historia de nuestro arte, nosotros estamos haciendo la historia de nuestra propia cultura. Ya hay cambios paradigmáticos dentro de las propias ciencias, ¿no? Que podrían romper este positivismo del siglo XIX y ahora sí hablar, no, o sea, sin dejar de ser objetivos. Yo sí creo totalmente en la objetividad, o sea, es algo que no debemos de relativizar, sobre todo ahora que entran discursos fascistas, que entran discursos también de la cienciología, ¿no? Incluso así de los ovnis, ¿no? Los ovnis hicieron las pirámides. Así es, ¿no? así es. Y tú dices, no, o sea, después de que te aventaste como arqueólogo así el debate y toda la crítica a la ciencia, no, y terminas diciendo, no, pues es que está bien relativo, todo conocimiento es relativo, ¿no? Ajá. No se puede comprobar que la sociedad es principal. Y sales del debate científico y te encuentras a varios, tribus urbanas o sectas que te dicen, no, pues es que estos son ovnis, ¿no? Esto los construye. No, es que es una problemática, la objetividad de la ciencia es una problemática real, Sí. es una problemática que tiene sus consecuencias, ¿no? Que tiene sus consecuencias y creo que también en ese sentido es el miedo que le tenemos a las ciencias también, porque tuvo en el siglo XX y bueno, ya a mediados del siglo XIX ya había un pesimismo frente al progreso y las ciencias, ¿no? Ya decían, no, pues por eso viene el romanticismo también, por eso viene bueno, las vanguardias incluso artísticas, ¿no? Hay una crítica hacia la ciencia y pues bueno, la bomba, la bomba nuclear y todo lo que vino la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues fue ya, por eso Popper vino así como bien escamado y dijo, no, los discursos, no, no me hables de eso, ¿no? Claro, claro. Y esa apatía hacia las ciencias o hacia los discursos filosóficos que resultó, pues algo peor que la misma bomba atómica y vemos ahorita es hora más bien que las mismas ciencias se responsabilicen de su carácter social y hagan frente, ya por ejemplo, o sea, hay problemáticas que deben de, por ejemplo, las ciencias sociales, las vacas sagradas de las ciencias sociales ya deberían estar ahorita cambiando, por ejemplo, las unidades que se dan en la SEP a los niños y niñas de la primaria y secundaria. O sea, tenemos que vencer por ejemplo, los dogmas religiosos, tenemos que vencer estas dinámicas de odio y de violencia que ha traído la guerra del narcotráfico. Sí, Debemos de vencer esta ola de feminicidios, o sea, pero que vemos muchos científicos sociales que viven incluso de los temas de las tragedias de México, ¿no? Pero no han propuesto un modelo educativo, no han propuesto un modelo de convivencia institucional o que intervenga la institución dentro de la sociedad
ahí no lo vemos. Yo creo que sí debe de haber un progreso de las ciencias, pero propio de Latinoamérica. Latinoamérica tiene mucho que dar, la verdad, frente a esas ciencias anglosajonas que, que incluso pues, corresponden a una política neoliberal Claro. y no dejan desarrollarse también pues también hasta por miedo, porque la verdad es que son pesados los científicos sociales, científicos de las ciencias duras aquí en México. ¿Cuántas fugas de cerebros hay allá en Estados Unidos? Sí, 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 por supuesto. Y otra vez, esto es un problema económico y político, ¿no? Estamos ya por cerrar, entonces para concluir me gustaría pedirte que cerráramos con la siguiente pregunta. Y también, y bueno, repito, a manera de conclusión, ¿cuál crees que sean las estrategias que se necesitan para promover la estrategia, perdón, la alfabetización científica, sobre todo en lo que son las comunidades infantiles y juveniles? Claro. Pues es transformar nuestro discurso, por un lado, volcarnos hacia la narrativa, o sea, también, buscando hacia las narrativas, ahora sí que literarias. Ujú. Por ejemplo, o sea, creo que específicamente en la arqueología puedes hacer incluso uso de los mitos, de la mitología antigua, de los cuentos, de las narrativas. Creo que eso le atrae mucho a los niños Claro. y puedes de ahí generar una conciencia de patrimonio, ¿no? Hay ay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay todo un modelo que se llama interpretación temática. Ujú. Y ese se hace, no me acuerdo por qué investigador, en los años 50 para poner en valor el patrimonio del Parque Natural de Yellowstone. Entonces, él decía que por sí mismo el parque, si la gente lo ve, pues no lo va a cuidar. Necesita comprender cuáles son los procesos naturales que pasan ahí y ecológicos para poder protegerlos. Ujú. Pero tienes que hacer un acto de traducción, es decir, traducir el conocimiento científico que genera la biología, por ejemplo, a un conocimiento divulgativo. Claro. Entonces, entre más sintético sea este conocimiento, no que es que a los científicos se nos da de que queremos, cuando explicamos las ciencias, queremos explicarle al que le explicamos todo, ¿no? Ujú. Todo. No. Lo que tenemos que hacer es agarrar ciertos puntos, por ejemplo, erotismo, por ejemplo, ecología, por ejemplo, incluso cuestiones la verdad, hay que aceptarlo, lo que nos llama de la historia, por ejemplo, de la arqueología, es el morbo, ¿no? A la gente les encanta pues, el que les hables de los sacrificios humanos, ¿no? O sea, tú generas un tema y a partir de ese tema puedes incluso generar temas actuales, ¿no? El Ujú. sacrificio humano respecto a los temas actuales de ahora, ¿no? O sea, realmente el sacrificio humano se puede equiparar a la cuestión de la guerra, por ejemplo, de lo que está pasando con todas las barbaridades de los narcotraficantes, ahí problematizas. No, pues, ¿cómo O, por ejemplo, sacrificamos a los trabajadores en las fábricas, ¿no? Sobre todo en el norte, en las maquiladoras, y vamos, tal vez el sí, sacrificio hace años era mejor porque era inmediato, ¿no? Y aquí es un sacrificio constante y sí. paulatino, ¿no? La muerte no llega rápido. Por ejemplo, ahí poner en valor simplemente el trabajo. O sea, decía Eduardo Galeano, ahorita que dices de las maquiladoras, que, o sea, no hay ningún día más universal que el 1 de enero, el Día del Trabajo, ¿no? Ujú. O sea, ahora sí que todas las sociedades, en toda la historia humana, el trabajo es lo primordial, ¿no? Sí, claro. Y, y en la franja pues, norteña siempre se dice, bueno, del centro para arriba se dice que no hay cultura, ¿no? O que no hay un México antes de la llegada del mundo hispano, ¿no? Sin embargo, a partir de la arqueología, al contrario, vemos. Entonces, hay cuestiones identitarias Ujú. que nosotros podríamos trabajar, pero los arqueólogos siempre,
sobre todo, aquí sí me voy a pasar de lanza, pero por ejemplo, Lina, o sea, Mm, Lina, o sea, más allá de su, el trabajo de investigación, no hace divulgación. mm, Solo hay un proyecto que me ha gustado, que ha salido, que es la de para los niños, que lo recomiendo mucho, que se llama Arqueólogos en Apuros, o no me acuerdo muy bien qué se llama, pero es un programa que la verdad yo cuando antes de verlo dije, ha de ser un programa así oficialista, institucional, hecho para niños como muchos. No, es como casi, la verdad es que está tan bien hecho que parece como lo de 31 minutos. órale. Entonces, creo que hay ciertas propuestas individuales, pero sí debe de haber como una agenda donde implique que el INA, por ejemplo, convoque, o sea, como ejemplo, a actores de la sociedad, no nada más arqueólogos, a que impliquen la divulgación de las ciencias. Ujú. Entonces, así ya respondiendo el proyecto, lo que tú me estás preguntando, lo que deben hacer los científicos ahorita es ver cómo reforman toda la currícula tanto de primaria, secundaria y prepa para poder alfabetizar desde ahí a los niños. Pero no nada más cambiando los programas de estudio, sino haciendo ahora material didáctico para ellos. No nada más poniéndoles en el librito pues, la historia de que, ay, aquí en Aguascalientes también había sitios arqueológicos, no, sino de hacer una serie de intervenciones con los niños donde se pueda utilizar material didáctico, incluso involucrarlos a que ellos construyan sus propias, su propia editoriales, por ejemplo. También yo participo en proyectos de educación popular Ujú. y lo que utilizamos muchas veces es que ellos escriban sus propias historias y su propia memoria de la comunidad en la que viven. Hacerlos Sí, o sea, partícipes con sujetos históricos directamente, ¿no? esa es la única forma de alfabetizar en las ciencias y en verdad que no es nada más por alfabetizar, o sea, en el sentido que tú les hablas de ciencia, también los estás alfabetizando en el mundo, o sea, también es para acompañar incluso la propia alfabetización lectora, ¿no? Ujú. Creo que detrás de que no hay una alfabetización de las ciencias es que también no hay una alfabetización de una alfabetización, o sea, lectora de los propios niños. Sí, claro. Vamos, o sea, hay profesores en la academia que no leen, pues ese es el problema de México. Claro. Ya, o sea, creo que sí deberíamos como academia dentro de las universidades, no solo exigir, sino proponer una reforma verdaderamente educativa, donde ya nos veamos implicados nosotros. Creo que eso nos vendría bien incluso laboralmente. Sí, por supuesto. Sí, ahí Y enseñan no todo. depender solo de la investigación para sobrevivir. Si uno se dedica Exacto. a sociales y humanidades, ¿no? Ay, bueno, y ahorita que dices que no solo dedicarnos a la investigación, yo creo que la investigación, o sea, uno como científico, claro, en unos aspectos en menor o mayor medida, pero siempre como científico debe dar tres aspectos a desarrollar. Investigación, divulgación, o Ujú. sea, Claro, hacer productos editoriales y pedagogía. sí, Creo que eso nos mantiene despiertos siempre. claro. Eso nos mantendría siempre despiertos. Sí, Eh, pero sí. Felipe, muchísimas gracias, Felipe Sarabia, arqueólogo. Muchísimas gracias por haber aceptado hoy, por habernos acompañado y haber aceptado nuestra invitación aquí en El No, al Zorro contrario, que enseña. estuvo Ha sido un muy verdadero bueno. gusto, ha sido una muy grata conversación. Auditorio, estamos llegando al fin, pero antes de que cerremos, permítame recordar que nos encontramos en un proceso de expansión aquí en El Zorro que enseña. Por lo que volvemos a recordar nuestro número de cuenta que va a aparecer ahora en su pantalla. Recuerden que si ustedes tienen este afán colaborador para donar
y permitirnos que este proyecto, que es reciente, hay que establecerlo como tal, siga creciendo, siga expandiéndose, pues ojalá puedan contribuir con nosotros al número que les aparece en pantalla. Recuerden que pueden ustedes aportar desde cualquier aparato electrónico que tenga este software capaz de poder generar transacciones, o bien desde cualquier tienda de conveniencia. Bueno, creo que la mayoría. Y por otro lado, también recuerden que pueden comunicarse directamente con nosotros al número oficial de El Zorro que Enseña, que va a aparecer ahora mismo en su pantalla. Solamente una súplica: este número es específico para este proyecto, por lo que, por supuesto, sus opiniones, comentarios, sugerencias son muy bien aceptadas, pero dado que es un número oficial de un proyecto de difusión, pues cualquier tipo de comunicación personal está fuera de contexto. A cualquiera de los integrantes que conformamos este equipo del Zorro que Enseña, les agradecemos mucho por habernos acompañado esta tarde-noche. Nuevamente reiteramos nuestra disculpa por la tardanza, problemas tecnológicos que fueron resueltos. Felipe, por favor, no me vayas a colgar. Y bueno, a usted, auditorio, muchísimas gracias. Que pase muy linda noche. Hasta luego. Bye bye.